El último tema de la primera parte de nefrología joven es alcalosis metabólica. Prácticamente recordar lo que hemos visto, el equilibrio ácido-base, algunos parámetros básicos, complementario a lo de acidosis, la concentración plasmática de hidrógenos, normalmente medido a través del pH, entre el rango normal de 7.35 a 7.45, que eso es el pH, es prácticamente la concentración plasmática, y normalmente lo que les había comentado que encontramos en 40 nanomoles a más o menos 5 nanomoles dentro y fuera de la célula. La PCO2 indica la respuesta respiratoria, niveles normales de 35 a 45 milímetros de mercurio, valores críticos menores de 20 o mayores de 70, y la concentración plasmática de bicarbonato, que prácticamente indica el sistema o el estado del sistema de tampón o buffer, y los valores son de 21 a 29, aunque quedamos que el valor límite casi en la mayor parte de los libros es máximo 24. Se consideran valores críticos 8.000 equivalentes y 40.000 equivalentes por litro de bicarbonato. Para que una alcalosis metabólica persista y trascienda clínicamente, es necesario que estén alterados los mecanismos renales que controlan la excreción de bicarbonato, y las situaciones que lo favorecen habitualmente son la disminución de potasio y cloro, la contracción de volumen circulante eficaz, el hiperaldosteronismo y la insuficiencia renal. Entonces, estos parámetros son importantes a tomar en cuenta porque son principalmente aquellos pacientes que pueden llegar a presentar una alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica es una definición rápida, es un trastorno ácido-base caracterizado por la elevación de bicarbonato por el rango normal. Prácticamente es importante que vean esta relación PCO2 entre bicarbonato y que también la pueden traslapar al capítulo que vimos de acidosis metabólica. En respuesta a la reducción en la elevación del pH en este caso, y la respuesta en la reducción de hidrógenos, que pueden ser ganancia de bicarbonatos o pérdida de hidrógenos, acuérdense que siempre es uno o el otro. Prácticamente el cuerpo responde tratando de incrementar la PCO2 o la presión parcial de dióxido de carbono para alcanzar el bicarbonato. Por eso es la relación PCO2-bicarbonato. Si mi bicarbonato está alto, que esa es la definición de alcalosis metabólica, aunque haya sido la pérdida de hidrogeniones, prácticamente el PCO2 tiene que incrementarse para llegar y equilibrar ese bicarbonato. ¿Cómo lo hace? La elevación de PCO2 es acompañada, tiene que elevar el PCO2 a través de disminuir o bajar lo que es la ventilación alveolar, hipoventilación. Prácticamente el promedio de PCO2 aumenta de 0.7 milímetros por mercurio por cada mil equivalente que se incrementa en el plasma. Esta es la compensación crónica que puede llegar a tener la alcalosis metabólica. Acuérdense que la compensación es respiratoria induciendo ventilación alveolar baja. Esta elevación de bicarbonato es debido, la elevación de bicarbonato como tal, la que es definitoria de alcalosis metabólica, es un álcali que no puede ser excretado a través del riñón. Generalmente indicaría que el trastorno es renal, pero también hay que recordar que la pérdida de ácidos por vómitos pueden inducir la presencia de la alcalosis metabólica. Es igual de equivalente a que si hubiera ganado bicarbonatos o que tuviera la incapacidad de perder bicarbonatos a través del riñón. Importante recordar estos cuadritos, ya los habíamos visto en acidosis. Prácticamente tenemos la alcalosis metabólica. ¿Cuál es el mecanismo de producción? Predominio de bicarbonato sobre ácidos fijos, ganancia de bicarbonato o pérdida de ácidos fijos. Recuérdense, bien importante que no se les olvide. ¿Cuál es la gasometría representativa? Como es un trastorno metabólico, en este caso, prácticamente tenemos un pH por arriba de 7.45 y tenemos una PCO2 y un bicarbonato, los dos al mismo tiempo que van hacia arriba junto con el pH. Prácticamente con esas características o esos datos establecemos una alcalosis metabólica. Recordemos que la PCO2 es de 35 a 45, tiene que estar forzosamente por arriba de 45, y sobre todo el bicarbonato, que es el que define la presencia de alcalosis, prácticamente arriba de 45.000 equivalentes por litro. Mecanismo de adaptación para la alcalosis metabólica es incrementando la presión parcial de dióxido de carbono para tratar de amortiguar y tratar de equilibrar esa fórmula que vimos de PCO2 igual a bicarbonato. Y hay dos mecanismos, la compensación aguda y la compensación crónica. La aguda es el incremento de 6 milímetros de mercurio por cada 10.000 equivalentes de incremento del bicarbonato, que lo hace bajando la ventilación alveolar, y la crónica es lo que habíamos visto de 0.5 a 0.7, nos quedamos con el valor de 0.7
por cada mil equivalente de incremento del CO del bicarbonato. Prácticamente la situación es que ese mecanismo de adaptación siempre va a estar limitado por la hipoxemia concomitante. Entonces, la hipoxemia es una situación que se presenta durante la compensación de una alcalosis metabólica y es lo que limita esta respuesta y es lo que genera que realmente una alcalosis sea mucho más o tenga mayor mortalidad que una acidosis por la hipoxemia que genera de manera sistémica. La etiología de la alcalosis metabólica la dividimos en dos situaciones. En varios libros la pueden dividir en alcalosis metabólica hipovolémica o alcalosis metabólica hiper o normovolémica. Prácticamente la hipovolémica con pérdida de líquido extracelular se debe a pérdida de hidrogeniones, en este caso por vómitos, aspiración nasogástrica, muy parecido a lo que habíamos visto en hipocalemia, y pérdidas renales de ácidos, en este caso por uso de diuréticos o hipermineralocorticismo. Por sobrecarga alcalina, aquellos pacientes con alcalosis con un volumen extracelular normal o alto, prácticamente la aplicación de bicarbonato o la infusión de bicarbonato, la presencia de hemodiálisis con grandes cantidades de bicarbonato en el líquido de diálisis, el dar el carbonato de calcio, suplementos orales que también tienen cierta alcalinidad, el uso de hemoderivados, en este caso a través de la cantidad de citrato que tiene como medio quelante de calcio para evitar la activación de la cascada de la coagulación, el uso de citrato potásico oral que empleamos prácticamente para los pacientes con algunos tipos de nefrolitiasis para tratar de establecer con el citrato un mecanismo inhibitorio de la formación de litos, y el uso de acetato en algunos tipos de nutrición parenteral y también el glutamato o propionato, que son aminoácidos dentro de nutriciones parenterales, son capaces de generar alcalosis metabólica hipervolémicas. Prácticamente en esta imagen vemos el metabolismo iónico renal y alcalosis metabólica, es decir, qué segmentos y qué elementos están involucrados en perpetuar una alcalosis metabólica. Prácticamente son la mayor parte de todos los cotransportadores que vimos, el sodio, potasio, 2-cloro a nivel de asa de Henle, el canal Ronca también a este nivel, cotransportador sodio-cloro a nivel del túbulo distal. Aquí solamente, por eso puse la imagen, recordar más que nada conocer que también existe un intercambiador cloro-bicarbonato que es la pendrina, en el cual si disfunciona tenemos disminución de la pérdida de bicarbonato y por lo tanto generamos alcalosis metabólica. Eso también ocurre a nivel del túbulo distal y a nivel del túbulo colector prácticamente tenemos el canal epitelial ENaC, el sodio, y la serie de estímulos que puede recibir por parte de la aldosterona. Acuérdense que es bien importante lo que veíamos en fisiopatología de la función tubular. Prácticamente teníamos la situación de que si yo bloqueaba con un diurético de asa la absorción de potasio, sodio, dioscloro, o bloqueaba con diurético acídico el cotransportador sodio-cloro, todo lo que llevaba de sodio, sobrecarga de sodio y cloro, prácticamente llegaba al túbulo colector, en este caso al cortical, y el ENaC al momento que veía gran cantidad de sodio empezaba a funcionar de más y eso instruía o generaba la actividad de la hidrógeno ATPasa de las células intercaladas y la actividad también para la pérdida a través de los canales de potasio e hidrogeniones, induciendo una orina ácida con gran cantidad de potasio y por lo tanto induciendo un estado metabólico de alcalosis metabólica e hipocalemia. Eso es más o menos lo que trata de decir la diapositiva. Todos estos segmentos están involucrados durante la génesis de una alcalosis metabólica y obviamente todo lo que puede llegar a bloquear, por ejemplo, el cotransportador sodio-cloro, tiacida, síndrome de Gitelman, depresión de potasio, el caso del asa de Henle, los diuréticos de asa, el síndrome de Bartter que habíamos visto, el caso de los canales ENaC, la estimulación excesiva por el hecho de recibir mucho sodio por haber usado una tiacida o un diurético de asa, el Bartter o el Gitelman en sus contrapartes hereditarias y mutacionales, la estimulación directa normal, en este caso por hiperaldosteronismo o por cortisol sobre la actividad sobre el receptor mineralocorticoide, prácticamente llevan a la presencia de alcalosis metabólica. Entonces, la fisiopatología la dividimos en dos, una fase inicial y una fase de mantenimiento. La fase inicial habitualmente es la ganancia de bicarbonato o pérdida de ácido. Recuerden que eso es la fisiopatología inicial.
¿Cómo pierdo hidrogeniones? Pues los pierdo por vía gastrointestinal o los pierdo a través del riñón. ¿Sí? Si pierdo hidrogeniones es porque tengo menos capacidad para sacar los hidrogeniones, o los estoy perdiendo de más a través del riñón, perdón, y los estoy perdiendo vía gastrointestinal casi siempre por náuseas, vómitos o sonda nasogástrica. Puedo tener ganancia de bicarbonato por la aplicación de álcalis exógenos, principalmente la aplicación de bicarbonato de sodio para el tratamiento de una acidosis. El síndrome de leche álcali, en el cual el consumo de tabletas de carbonato de calcio junto con el consumo de leche generaban una alcalosis importante para aquellos pacientes que tenían problemas de gastritis o enfermedad péptica. Prácticamente el consumo excesivo de estos alimentos genera una alcalosis metabólica como una sobrecarga de álcalis y por la utilización de antiácidos a base de carbonato de calcio. La contracción o la alcalosis por contracción prácticamente se refiere al hecho de que si existe diuresis y la diuresis lleva excreción o se secreta bicarbonato en poca cantidad, prácticamente vamos a tener un líquido extracelular que se va a contraer por la pérdida de volumen a través de la orina y prácticamente el bicarbonato a nivel de la sangre se va a concentrar y eso da un aumento en la concentración de bicarbonato generando alcalosis metabólica. Eso es importante que lo recuerden, alcalosis de contracción, principalmente por pérdida de agua con pobre cantidad de bicarbonato, a través, en este caso, pérdida de orina. La situación hipercápnica. Hipercápnica, recuérdense que se refiere al hecho de tener CO2 incrementados, habitualmente eso se le llama acidosis respiratoria. Si normalmente tengo una acidosis respiratoria, pues el riñón, recuérdense que si el trastorno primario es respiratorio, el riñón empieza a compensar. ¿Cómo compensa el riñón? Genera la retención de bicarbonato. Empieza a generar la retención de bicarbonato y empieza a tratar también de retener algo de hidrógenos, pero sobre todo el bicarbonato es lo que se retiene. Prácticamente, si yo corrijo esa acidosis a través de que el paciente lo intubé o lo mandé a ventilación mecánica, el bicarbonato generado por el riñón, que tarda de horas a días, que es la respuesta, prácticamente se queda alto a nivel de la sangre mientras vuelve a haber un mecanismo renal para secretar o excretar el exceso de bicarbonato, pero prácticamente mientras el tiempo que se encuentre alto el bicarbonato prácticamente me da una alcalosis metabólica. Entonces es una de las situaciones que debemos de cuidar ante pacientes que necesitaron ventilación mecánica por una acidosis respiratoria severa, los cuales por tratar de compensarlos de manera rápida, prácticamente inducimos la presencia de alcalosis metabólica con la hipoxemia sistémica secundaria al cambio a nivel del equilibrio ácido-base. La fase de mantenimiento prácticamente es una respuesta compensadora. Generalmente se produce alguno de los elementos anteriores, que es la fase inicial, y después va a haber algo que lo mantiene. Y ese mantenimiento es a través de esta respuesta. Si yo tengo depresión de volumen, prácticamente voy a tener mayor absorción de bicarbonato y aldosterona, con mayor actividad de aldosterona a nivel del túbulo colector, que prácticamente me van a inducir pérdida de hidrogeniones a través del orina y de potasio. Y si pierdo muchos hidrogeniones, realmente empieza a tener un desbalance y no hay equilibrio con el bicarbonato, y el bicarbonato se va a convertir en mayor a nivel de la sangre generando alcalosis. Esto lo vamos a ver ahorita en una imagen. Si yo tengo hiperaldosteronismo primario o secundario, prácticamente es muy importante porque también tengo intercambio de potasio e hidrogeniones, los empiezo a excretar y por lo tanto retengo bicarbonato y genero una alcalosis metabólica. Y la hipocalemia también se convierte en un factor favorecedor. Si se fijan, esta fase compensadora generalmente también produce hipocalemia. Y la hipocalemia genera prácticamente en el intercambiador potasio-hidrógeno transcelular y se genera una acidosis intracelular en el túbulo proximal o en las células epiteliales del túbulo proximal, que promocionan esa hipocalemia. Al momento que promociona o genera acidosis intracelular por sí sola, genera la reabsorción de bicarbonato y aumenta la producción de amoniogénesis. Prácticamente entonces habíamos visto también como respuesta de bicarbonato cuando lo aplicábamos de manera externa como tratamiento de urgencia para una acidosis metabólica. Uno de los efectos con el bicarbonato era la acidosis intracelular paradójica. Esa acidosis intracelular prácticamente estaba generada por el exceso de bicarbonato que estábamos otorgando,
tanto que llegaba por los capilares peritubulares como por el líquido tubular. La célula tubular proximal, al momento que se ve agobiada por tanta alcalinidad, empieza a generar o retener o buscar retener ácidos a través de disminuir el funcionamiento de ese transportador potasio-hidrógeno, y prácticamente genera esa acidosis intracelular en el túbulo proximal, y lo que favorece es mayor reabsorción de bicarbonato del líquido tubular para mandarlo a los capilares peritubulares y mantener, digamos, que la actividad que se busca de búfer o tampón del bicarbonato a expensas de esa acidosis intracelular. Esa acidosis intracelular se va a reflejar favoreciendo la presencia de hipocalemia. ¿Ok? Prácticamente en esta imagen tenemos lo siguiente. Tenemos vómito. El vómito, que es una pérdida gástrica, perdemos ácido clorhídrico, cloruro de sodio y perdemos cloruro de potasio. Prácticamente las pérdidas nos llevan, pues si perdemos muchos ácidos por sí mismos, una pérdida de ácido nos lleva al alcalosis metabólico, pero ese sería, digamos, que el factor inicial. El factor compensador o el factor mantenedor es, una vez que yo tuve hipovolemia, prácticamente tengo el sistema renina, tengo mayor absorción de bicarbonato en el túbulo proximal generado por la angiotensina 2, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también intenta reabsorber, que incrementa la absorción de sodio y agua en el túbulo colector, y prácticamente me genera mayor secreción distal de hidrógeno y mayor secreción de potasio a nivel distal. Eso genera hipocalemia, y la hipocalemia también me puede llegar a generar mayor síntesis de grupos o de la amoniogénesis, en este caso de amonio, y prácticamente estimulan la pérdida de hidrogeniones a través de la orina, favoreciendo ese acoplamiento con el amonio para formar amoníaco, y prácticamente me sigue perpetuando la alcalosis metabólica. En este caso, las pérdidas gástricas inducen alcalosis metabólica e hipocalemia en sí por la pérdida de iones, pero el perpetuador va a ser la estimulación o el hiperaldosteronismo secundario mantenedor, como lo habíamos visto en el caso de la hipocalemia. Prácticamente tenemos una clasificación diagnóstica de la alcalosis metabólica. Prácticamente la mayor parte de los libros las dividen en sensible al cloro, con un cloro en orina menor de 20.000 equivalentes, y resistente al cloro, con un cloro en orina mayor de 40.000 equivalentes por litro. Esto es una muestra aislada. Y prácticamente tengo la pérdida intestinal de ácidos, aspiración nasogástrica, vómitos, diarrea congénita perdedora de cloro, adenoma velloso de recto o de colon, prácticamente como causas de las causas de alcalosis metabólica sensible al cloro. Prácticamente tengo un cloro en orina bajo. ¿Por qué? Porque tengo el sistema renina-angiotensina activado, estimulando el ENaC para reabsorber sodio y estimulando, en este caso, la absorción de cloro también por ese cotransportador de pendrina a nivel de túbulo distal. Pero sobre todo entiéndalo como que intento reabsorber sodio, agua, para mantener volumen, y si absorbo sodio y agua, prácticamente el cloro acompaña ese sodio y agua, y por eso está tan bajo a nivel de la orina, menor de 20.000 equivalentes. Eso significa que realmente la pérdida de volumen es la que está dominando, y le damos el apoyo o el nombre de sensible al cloro porque va a responder a la aplicación o la reinstalación de volumen a través de soluciones con cloruro de sodio. La otra cuestión que puede darme esa sensible al cloro son pérdidas renales de ácidos, prácticamente por el uso de diuréticos en los estados post-hipercapnia, el uso de penicilinas que permiten, o si los utilizamos en cantidad importante, inducen la pérdida de ácidos a través de la orina, y la fibrosis quística, que es la pérdida cutánea de cloro. Los casos resistentes al cloro, con un cloro en orina mayor de 40, significa, por lo tanto, vamos a tener gran pérdida de este elemento. Prácticamente los dividimos en dos, con hipertensión arterial y normotensión, muy parecidos a los trastornos del potasio. La hipertensión arterial, si tengo hipertensión arterial y tengo una alcalosis metabólica, prácticamente tengo que tener una hipertensión renovascular, tengo exceso de mineralocorticoides, hiperaldosteronismo primario, secundario, síndrome de Cushing, o la situación mutacional positiva que habíamos visto, que es el síndrome de Liddle, con mayor actividad del canal iónico ENaC para la absorción de sodio, generando hipertensión. Si yo tengo normotensión, alcalosis metabólica y normotensa, entonces tengo diuréticos como causa,
diuréticos tiazídicos o de asa de Henle, síndrome de Bartter o Gitelman, hipocalemia grave, hipercalcemia, la administración de bicarbonato y el uso de medicamentos como ampicilinas, penicilinas, carbanicilinas, que prácticamente lo que inducen en este caso es con el cloro, la pérdida de cloro urinario por bloquear la absorción de cloro también a nivel del túbulo distal y a nivel del túbulo proximal. La alcalosis metabólica entonces responsable o con respuesta a solución salina o cloro sensible, que también es la otra manera de clasificarla, entonces son pérdidas gástricas de hidrógenos, vómitos, sonda nasogástrica, adenoma viloso, colónico, rectal y prácticamente el uso de diuréticos. El estado post-hipercápnico, en el cual se mejora la respuesta al momento que yo, un paciente con hipercapnia o acidosis respiratoria, le puse un ventilador y barrí o disminuir la presencia del CO2 saquerándose el bicarbonato en exceso, prácticamente también pueden responder al uso de solución salina, el uso de laxantes o la fibrosis quísticas. La resistencia salina o la alcalosis metabólica resistente a solución salina son las situaciones de exceso de mineralocorticoides manifestadas por hipertensión o las normotensas generadas por hipocalemia. Por sí mismo, recuérdense que la hipocalemia induce diabetes insípida nefrogénica y también induce alcalosis metabólica, y el caso del síndrome de Bartter o síndrome de Gitelman y el uso de diuréticos. En esta otra imagen prácticamente tenemos la definición más importante y sobre todo puse en rojito lo más importante que necesito que aprendan de este cuadro. Si era sensible al cloro, teníamos un cloro en orina menor de 20. Normalmente significaba pérdidas gastrointestinales, poshipercapnia, uso de laxantes, bla, bla, bla. Pero aquí básicamente lo que me interesa también es que básicamente nos dice que hay una depresión de volumen, una disminución de líquido extracelular y prácticamente nos dice que usó o que hubo un uso previo de diuréticos. ¿Por qué es importante establecer la diferencia? Porque el uso actual de diuréticos prácticamente me va a inducir un estado de alcalosis metabólica con pérdida de cloro en orina también, salino resistente, pero de características normo o hipotensivas. Ese es el uso actual de diuréticos, mientras que la otra me dice que estuvo empleando o empleó diuréticos, pues. Prácticamente el uso actual de diuréticos, Bartter, Gitelman y álcalis exógenos más la hipocalemia serían las causas más importantes de la alcalosis metabólica salina resistente normotensiva o hipotensiva. Ahora, manifestaciones clínicas más importantes, quedamos arriba con un pH arriba de 7.6. Prácticamente tenemos vasoconstricción arterial, a nivel sistémico, disminución del flujo coronario, el riesgo aumentado de arritmias, hipoventilación, prácticamente como la respuesta compensatoria, disminución de calcio, potasio, magnesio y fosfatos, alteraciones del estado mental, en este caso tetania por la hipocalcemia inducida y convulsiones que también pueden ser inducidas por la hipocalcemia y la hipocalemia que puede llegar a tener el paciente. Prácticamente la alcalemia grave se presenta con un pH arriba de 7.6, con un bicarbonato por arriba de 40 y con un PSO2 arriba de 60 milímetros de mercurio. Recordar solamente el mecanismo de compensación. Realmente el mecanismo crónico de compensación es el que más frecuentemente observamos. Es elevación de 0.7 milímetros de mercurio del PCO2 por cada miliequivalente que se haya elevado de bicarbonato. Manifestaciones clínicas que continúan. Si tengo un pH por arriba del 7.55, tengo cefalea. Recuerden que esa alteración en el estado mental por vasoconstricción importante a nivel de la barrera, con disminución del flujo a nivel de la barrera hematoencefálica, prácticamente genera cefalea, confusión, letargo, delirio. Hay manifestaciones neuromusculares, principalmente por la hipocalcemia. La alcalosis genera que la albúmina capte o prácticamente englobe mayor cantidad de calcio o lo capture, y eso genera disminución del calcio ionizado, generando hipocalcemia, estableciendo datos de debilidad, espasmos, parestesias, mialgias, entumecimiento, prácticamente datos de tetania. Y a nivel cardiovascular, el aumento de la irritabilidad miocárdica generado por la vasoconstricción facilita la producción de arritmias, disminuye la eficacia de antiarrítmicos y favorece la toxicidad por digoxina. A nivel pulmonar, la hipoventilación compensatoria que lleva a
hipercapnia. Acuérdense que estamos llevando hipercapnia y a un paciente hipóxico. Por eso, básicamente se considera siempre la alcalosis como una situación de mayor relevancia de resolver para poder evitar una mortalidad más temprana. En ese otro cuadrito que les agregué, prácticamente trato de explicar estas situaciones: la disminución del volumen circulante, la vasoconstricción, isquemia, hipoxia tisular, especialmente neurológica. Por eso hay muchos signos y síntomas neurológicos, alteraciones de las funciones mentales, el incremento de la afinidad de la albúmina por calcio, generando hipocalcemia con espasmos musculares, tetania, convulsiones, signo de Chevostek-Trousseau. La presencia o el incremento de la eliminación renal de potasio con hipocalemia, prácticamente con debilidad, parálisis muscular, por reflexia, y el desplazamiento de potasio al interior de la célula, que cuando ocurre prácticamente a nivel del sistema de conducción es lo que puede llegar a generar las arritmias cardíacas. El tratamiento de la alcalosis metabólica prácticamente está dada por el tipo o el subtipo que hayamos establecido el diagnóstico: sensibles al cloro y resistentes al cloro, o respondedoras a cloro. Prácticamente suelo salino isotónico, solución salina 0.9%. Si tiene hipocalemia acompañante, que es lo más frecuente, le voy a poner cloruro de potasio como tratamiento para la hipocalemia. Y prácticamente las causas más importantes vimos que eran diuréticos, gastrointestinales. En el caso de gastrointestinales, disminución de la producción de ácido clorhídrico si es que sigue vomitando, o seguimos realizando o tiene una sonda nasogástrica de derivación, prácticamente para disminuir la pérdida de ácido clorhídrico y evitar con eso perpetuar la alcalosis. La retirada de diuréticos si es posible, o bajar su dosis, y sobre todo lo más importante es mejorar el estado de volumen. Para las situaciones resistentes al cloro por hiperaldosteronismo, prácticamente es terapia etiológica, el uso de espironolactona, tratando de bajar la actividad de espironolactón, del hiperaldosteronismo o amiloride, reponer potasio, y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en algunos casos, como el síndrome de Bartter, para tratar de inducir hipercalemia. El único problema es que sigue induciendo hipoaldosteronismo. Para las alcalosis extremas, que se definen con un pH arriba de 7.7 o un PaCO2 arriba de 60 milímetros de mercurio, prácticamente se establece la necesidad de utilizar ácido clorhídrico intravenoso, diluido en suero salino, o la utilización de cloruro de amonio, o clorhidrato de lisina o arginina, para tratar de acidificar el medio, que está bastante alcalino. Obviamente la situación requiere utilizar un catéter vía central. En la práctica es realmente bien difícil utilizar el ácido clorhídrico, y se opta por realizar mejor hemodiálisis con una baja concentración de bicarbonato. Y prácticamente recordemos que también podemos tener alcalosis metabólica en algunas situaciones en la insuficiencia renal, pero la hemodiálisis también se convertiría en una indicación de uso para los pacientes con alcalosis extrema. Alcalosis extrema entendida con un pH arriba de 7.7 que no respondió a medicamento y no tenemos ni cloruro de amonio ni ácido clorhídrico, o hipoventilación significativa con una PaCO2 arriba de 60, pero más que nada a través de la indicación sería por el pH por arriba de 7.7. El objetivo del tratamiento de la alcalosis metabólica severa es reducir los niveles de bicarbonato por debajo de 40 milimoles, correspondientes a un pH de 7.55, no su corrección total. La corrección total, acuérdense que es a través de darle tratamiento etiológico al paciente. Y algunas situaciones importantes, la más frecuente, gracias a Dios, es salino sensible, o con hipocloremia, o cloro en orina, bajo, menor de 20. Prácticamente se repone la volemia de solución salina según el déficit de cloro, y el ritmo de reposición será en función de la tensión arterial, la diuresis y el riesgo de insuficiencia cardíaca. Aquí viene una pequeña fórmula en la cual se dan los litros de solución salina. Se establece un valor definido de 0.3 por el peso. En este caso 0.3 es más o menos como sacar la mitad del agua corporal total por el peso por 100
menos cloro en plasma en 354 y te va a dar en total la cantidad de litros de solución salina que tienes que poner a ese paciente con una alcalosis metabólica salino sensible. Prácticamente el tratamiento es también, tenemos que darle tratamiento a la hipocalemia, eso nunca se les olvide, si está hipocalémica le tenemos que reponer cloruro de potasio intravenoso, como habíamos visto a través de vía venosa periférica o vía venosa central, y prácticamente hacer solamente establecer cuál es la dilución para evitar problemas de 10.000 equivalentes por cada 100 mililitros para la vía intravenosa periférica o de 20 a 40.000 equivalentes por cada 100 mililitros para la vía central. En algunas cuestiones, en el caso de las pérdidas gastrointestinales, volvemos a repetir el uso de inhibidores de la bomba de protones para disminuir el ácido clorhídrico y la cetazolamida, ese medicamento que inhibe la anhidrasa carbónica en el túbulo proximal, prácticamente se utiliza para generar la pérdida de bicarbonato a través de la orina. Se puede llegar a utilizar en pacientes que tienen, aparte de la alcalosis metabólica, insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico, pero realmente es pocamente utilizada de manera habitual. Entonces, prácticamente la alcalosis metabólica, lo importante que deben de estudiar es la situación por la cual es tan importante evitarla y tratar de conocer una probable etiología, sobre todo por las situaciones que ocasiona cuando eleva el pH por arriba de 7.6. Prácticamente las causas son muy parecidas a las situaciones que vimos en hipocalemia. Es importante que no se hagan bolas y que realmente vean que son tan parecidas que las pueden estudiar o se pueden estudiar al mismo tiempo. Otra de las situaciones con alcalosis metabólica es la situación de un mecanismo inicial y un mecanismo de mantenimiento. Es súper importante que no se les olvide. Y desde el punto de vista renal, pues prácticamente ver todos los elementos que incluye el nivel del túbulo que realmente intervienen en la situación de mantener el potasio y mantener bicarbonato y secretar hidrógeno a lo largo de todo el túbulo. Entonces prácticamente terminamos la primera parte del curso de nefrología. Es una parte pesada que tienen que leer varias veces. Tratamos de hacerlo de manera rápida, de manera práctica y básicamente en este caso mandaré algunos ejercicios para que vean ustedes más o menos cómo se hace esto en la práctica clínica, de cómo se hace la reposición. Pero lo más importante es que siempre que vean, también les voy a mandar un ejercicio para la lectura de una gasometría y prácticamente lo más importante es hacer el diagnóstico inicial leyendo gasometría. Segundo, establecer probablemente a través de historia clínica y cuál pudiera ser la causa etiológica, y si aún así no puedo establecer, obviamente tengo que tratar la situación de urgencia y posteriormente averiguar la etiología probable que pueda llegar a tener el paciente. Si se fijan, en calemia, en trastornos del potasio y en trastornos de alcalosis metabólica, la presión arterial es sumamente importante, al igual que la gasometría, para que puedan establecer un protocolo de estudio adecuado.